Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 12. Shinosaki Rika, Lisbeth, notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. A. El grito estridente que escapó de la boca de Rika alertó a los demás de su angustia. Sus alas comenzaron a fallarle y se vio cayendo en picado rápidamente, con el cuerpo agitándose al perder el sentido de la orientación. No le gustaba caer de lugares altos, sobre todo cuando no tenía dónde agarrarse para evitar su descenso, salvo el cielo abierto. Claro, volar era una sensación inigualable, y Rika admitió que valía la pena volver a un juego virtual. Disfrutaba desplegando esas extrañas alas a la espalda y explorando el cielo durante 15 minutos seguidos como la mayoría de los jugadores de Halo. Pero el hecho de que tendiera a olvidarse del límite de vuelo hasta que se le acababa el tiempo era frustrante. Además, le encantaba volar muy alto, así que al tocar tierra, no tenía ninguna duda de que acabaría muerta y de vuelta al punto de partida, en la ciudad principal de los duendes, donde empezó. Lo que significaba tener que alcanzar a los demás de nuevo. Al darse la vuelta, los demás la vieron descender con mucha menos sorpresa que las 5 primeras veces. Ya saben, a la sexta bala vencida. Probablemente decidieron que ya no podían molestarse en entrar en pánico por ella. Aún así, Leafa fue quien descendió rápidamente para seguir a Rika. Su vuelo era tan veloz que parecía imposible. Incluso con sus habilidades de Sao tras ella en Halo, Rika no era tan rápida como muchos otros jugadores. Sobre todo al volar, algo a lo que no estaba acostumbrada en absoluto. Leafa extendió la mano y entrecerró los ojos mientras intentaba alcanzar a Rika. «Toma mi mano», gritó. «Vamos, tan cerca». La chica seguía murmurando con urgencia, y entonces los dedos de Rika finalmente rozaron la mano de la otra chica y, de alguna manera, Leafa logró sujetarla. Después, aminoraron la marcha y Rika suspiró aliviada cuando sus pies tocaron el suelo con delicadeza. «Ah, casi. De verdad que tienes que empezar a cuidar tus alas, Liz», dijo Leafa con un suspiro. Los demás pronto aterrizaron junto a ellos, sonriéndole a Rika y mostrándole sonrisas burlonas que la hicieron querer esconderse avergonzada y gritarles que pararan. Sin embargo, se contuvo. Si iba a gritarle a alguien, sería a Kirito, y para eso tenían que encontrarlo primero. Encontrarlo y alcanzarlo, claro. Porque hasta ahora parecía que nunca se quedaba mucho tiempo en un mismo sitio, siempre moviéndose por todas partes, como si no pudiera soportar tocar el mismo suelo más de unas pocas horas. Asuna fue quien les pidió a todos que iniciaran sesión. Dijo que tenía noticias sobre Kirito y que debían apresurarse porque, al parecer, el tiempo les estaba costando. No explicó mucho más antes de que todos aceptaran aparecer, los que pudieran. Rika tuvo que admitirlo. Intentar convencer a sus padres de que era capaz de usar el Nervegear y entrar en un nuevo mundo virtual fue un reto, pero era bastante testaruda. Además, sabían del estado de Kirito y que quería ayudarlo con sus amigos. Además, estaba bastante segura de haber escuchado a su madre hablando por teléfono con Yuki Shusou, el padre de Asuna, para determinar si realmente era seguro, así que también estaba ese pequeño hecho que hizo que sus padres cedieran. Habría conseguido la Muspere si hubiera podido, pero Asuna les dijo a todos que usaran el Nervegear. Les dijo que les permitiría no empezar desde cero, sino recuperar sus antiguas habilidades de Sao. Lo cual necesitaban si querían ayudar a Kirito de alguna manera. Akil no pudo venir, alegando que su esposa lo mataría si intentaba volver a ponerse el Nervegear. Y cuando sugirió usar el Amuspere, ella le dijo que volviera con ella en unos meses, así que fue un no rotundo y rotundo. Pero Clem y Silica podían aparecer. Silica necesitaba un poco de tiempo para convencer a sus padres de que iba a estar bien, pero Clem podía hacer lo que quisiera, básicamente, ya que vivía solo y era, ya sabes, un adulto. Ah, y estaba Leafa, la hermana de Kirito. En serio, su hermana en el mundo real. A Rika le caía muy bien. Era una buena persona en general y estaba decidida a ayudar a Kirito tanto como los demás. Incluso les explicó lo mejor que pudo sobre el mundo al que se adentraban, instruyéndoles a todos sobre cómo llegar a su punto de encuentro. Lo cual tardó muchísimo.
La verdad es que los cristales de teletransportación sonaban increíbles en momentos como este. Y entonces todos se reunieron alrededor de Asuna, quien les contó que su hermano había descubierto quién mantenía a Kirito dentro del juego. Resultó que era alguien que trabajaba en la empresa de su padre. Por alguna razón, Rika ni siquiera se sorprendió. Tenía sentido que un hombre tan conectado con el juego fuera quien lo manipulara a la perfección para que Kirito se convirtiera desde Sao. Y según Asuna, era para algún tipo de investigación que estaba realizando, aunque también debía haber algo personal, ¿no? ¿Por qué Kirito, después de todo? Desafortunadamente, no tenían respuestas más allá de eso, y los padres de Asuna estaban trabajando para obtener evidencia sobre ese hombre, lo que planteaba la pregunta: ¿por qué tenían que ayudar a Kirito si estaban tan cerca de sacarlo del juego simplemente tomando al cerebro detrás de todo este complot? Sin embargo, la respuesta a eso llegó fácilmente. Así como nadie pudo sacar a todas las miles de personas de Sao durante esos 2 años desde afuera, nadie pudo ayudar a Kirito. Él tenía que hacer algo dentro del juego para liberarse. Simplemente no sabían qué era. Todavía, lo primero era encontrarlo. Y luego darle una buena paliza por haberlos obligado a llegar tan lejos para salvar su miserable trasero. Y entonces podrían decidir qué hacer. Sí, eso sonaba bastante bien. Yo también necesito descansar, en realidad, añadió Klein. Sí. Silica asintió. Necesito desconectarme para cenar antes de que mis padres se preocupen por mí, dijo tímidamente y miró a su alrededor. Estaban atrapados en un bosque sin ningún lugar seguro cerca para desconectarse. ¿Qué hacemos? Asuna y Leafa intercambiaron miradas, como si no quisieran decirlo, pero sabían que necesitaban irse, al menos por un rato, al igual que Klein y Silica. Lo que dejó a Rika como la única persona que no tenía dónde estar ahora mismo. Suspiró y se ofreció a quedarse a vigilar los avatares de sus amigos mientras estaban desconectados, diciéndoles que sus padres no volverían a casa en un rato porque habían decidido ir a una cena elegante. Esto la dejó sola en casa y sin nadie que se molestara por haber decidido permanecer conectada al juego tanto tiempo. Uno a uno, sus amigos la saludaron y cerraron sesión. Sus avatares quedaron en el suelo junto a Rika. Ella suspiró y alzó la vista, pero desde esa altura no podía ver el cielo porque los árboles del bosque eran demasiado densos y sus hojas tapaban casi todo lo que había sobre ellos. Fue una pena. El cielo en Halo se veía bastante bien. Tras 2 años viendo solo el cielo del mundo virtual, Rika descubrió que le gustaba tanto como el del mundo real. Podría contemplarlo todo el día y no cansarse jamás. Podría tener toda la casa para mí ahora mismo, murmuró Rika en voz baja mientras observaba los cuerpos de sus amigos inactivos, mientras caminaba perezosamente y escuchaba los sonidos del bosque para intentar captar algo sospechoso a lo lejos. Pero en vez de eso estoy de niñera. ¡Genial! Bajó la cabeza y suspiró. En realidad, no podía quejarse mucho. La primera vez que tuvieron que desconectarse, Asuna fue la que se quedó. Y la última vez, Klein se quedó, aunque las chicas le advirtieron que no intentara nada raro mientras no estaban, a lo que empezó a oponerse con vehemencia. Al regresar, lo encontraron todavía refunfuñando. En realidad, Rika no era la única que tenía que desempeñar este aburrido papel de vigilar los avatares de sus amigos, pero era una tarea muy aburrida. ¿Por qué se ofreció a hacerlo? No había nada que hacer mientras tanto. Después de 15 minutos, los avatares que la rodeaban desaparecieron por fin, dejando a Rika sola. No podía cerrar sesión, claro, ya que era muy probable que algo o alguien llegara y atacara a su avatar desprotegido, así que tendría que esperar a que los demás regresaran. Bueno, al menos sabía que habían pasado al menos 15 minutos. Sentada y aburrida como una ostra, Rika intentó de nuevo agudizar el oído para detectar algo a lo lejos. No había nada. O al menos, nada que pudiera encontrar. Estaba segura de que alguien con las habilidades de Klein o Asuna ya habría oído mucho más que ella. Bueno, fue culpa suya por no desarrollar su habilidad de rastreo durante esos 2 años de Sao como otros jugadores. No todos, claro, y no muchos la desarrollaron, que Rika supiera, pero jugadores como Kirito, Asuna y Klein sí. Porque era bueno para sobrevivir, en realidad. ¿Cuánto tiempo ha
puso las manos en el suelo a su lado cuando las imágenes del mundo parecieron desvanecerse de golpe, dejándola en un espacio oscuro que definitivamente no era propio del juego. ¿Qué pasa? Oigan. Hay alguien aquí. Esto no tiene gracia. Nadie respondió. Rika parpadeó varias veces y luego frunció el ceño. ¿Le pasaba algo a su NVGR? Se habría apagado. Pero no, entonces se habría despertado. Y estaba segura de que no había magia en Halo que pudiera hacerle ver algo así. Miró a su alrededor, pero el espacio oscuro parecía interminable. Era un espacio sin límites, pero también la hacía sentir más cerca de las paredes de lo que creía. Extendió las manos, como esperando que algo desbloqueara el paso, pero no había nada. Solo buscaba aire. ¿O era aire? Todavía llevaba puesto el NVGR, lo que significaba que estaba en su avatar, que no necesitaba respirar. El pánico la recorrió cuando pensó en la opción de que tal vez el NVGR la mataría. Ese viejo miedo la volvió a apoderar de ella, pero luego intentó abrir el menú y apareció como siempre, el botón de cerrar sesión esperándola donde sabía que debería estar. Con un suspiro de alivio, levantó la mano para tocarla y salir de aquel extraño lugar, pero se quedó paralizada al ver que luces de colores parecían surgir tras ella. Entrecerró los ojos y se giró hacia la fuente del repentino estallido de luz, pero se quedó paralizada. Había gente en línea que comentaba que Halo a veces se detenía y mostraba los vídeos de Sao que todos podían ver. Parecían molestos y fascinados al describir cómo ya no podían jugar por eso, pero también era como tener tu propia sala de cine. Mientras Rika miraba la pantalla que parecía surgir de la nada, tuvo que admitir que era una descripción bastante acertada. Estaba sola, sentada en el suelo frente a una película gigante en movimiento. Era exactamente como un cine personal. Descartando su menú, Rika se puso cómoda y observó cómo en la pantalla Kirito estaba sentado en un lugar tranquilo frente a un lago, con una caña de pescar en la mano, mientras su expresión aburrida parecía no cambiar demasiado incluso cuando sacó el anzuelo para no revelar nada al final. No llevaba el abrigo puesto ni la espada a la espalda, ninguno de los dos, así que claramente estaba relajándose e intentando pescar. Rika no tenía ni idea de por qué iba a pescar, pero decidió sonreír con sorna y reírse disimuladamente ante su sufrido suspiro. Desde atrás, un hombre se acercó sigilosamente a Kirito y se detuvo justo detrás del chico, quien ni siquiera pareció notarlo. Estaba tan absorto en su fracaso. ¿No atrapaste algo?, preguntó el hombre y Kirito saltó alarmado y gritó mientras se alejaba del hombre sonriente. Pensándolo bien, Rika nunca había visto a nadie tan mayor en el juego. A la gente de su edad simplemente no parecía interesarle lo suficiente los juegos virtuales. Enderezándose, el hombre rió con ganas ante la reacción de Kirito. Tenía su propia caña de pescar. Perdón por haberte asustado. Rika no dejaba de reírse disimuladamente ante la expresión de asombro de Kirito, mientras el chico observaba con los labios entreabiertos como el hombre lanzaba su sedal al agua como si fuera algo cotidiano. Era divertido ver a alguien mejor que Kirito en algo. Claro, era herrera, algo para lo que Kirito no tenía la habilidad, pero aún así no sentía que fuera lo suficientemente diferente de lo que hacía Kirito. Sin embargo, este hombre sí era bueno pescando, Rika lo pasaría genial. Me llamo Nishida, dijo el hombre, y se sentó en un taburete junto a Kirito. Soy pescador. En Japón, fui jefe de seguridad de redes de una empresa llamada Toto High Speed Internet, se presentó. Soy Kirito, dijo el chico de pelo negro y Rika quiso poner los ojos en blanco. Este hombre se acercó y básicamente le contó todo lo que Kirito necesitaba saber sobre él, incluyendo su trabajo en el mundo real, pero a Kirito le bastó con decir su nombre. Era un desastre en cuanto a interacciones humanas. No tenía Toto Internet de alta velocidad. Se quedó en silencio, inseguro. Nishida asintió, sin parecer molesto. Sí. Supervisé la seguridad de la red de este juego, confirmó, y Rika casi se atragantó. ¿En serio? ¿Qué probabilidades había de que Kirito conociera a alguien que participó en la creación de este juego? Además, ya sabes, alguien debió pasar por alto algo con la seguridad del juego, considerando cómo resultaron las cosas. No era muy seguro, después de todo.
De repente, el sedal en el agua empezó a jalar y Kirito se inclinó hacia adelante, con una sonrisa radiante en el rostro. Es grande. Este es fácil, insistió Nishida mientras sacaba del agua el pez que había atrapado. Kirito observó con asombro cómo el pescador sostenía el enorme pez morado en su mano. El pez, con líneas amarillas y verdes entre el morado, se retorcía en el aire, pero no lograba escapar. Cuando Kirito dijo que era asombroso, Nishida sonrió y el pez desapareció en su inventario. Gracias. Puedo atrapar estas cosas, pero no puedo cocinarlas. Me encantaría hacer un guiso o sashimi, pero me pregunto cómo quedaría sin salsa de soja. Kirito apartó la mirada pensativo, visiblemente vacilante. Nishida, sin embargo, no pareció darse cuenta y siguió hablando, incluso cuando Kirito intentó interrumpir. O tal vez horneado con salsa de soja. Quizás pueda ayudar con eso. O quizás con rábano y salsa de soja, reflexionaba Nishida. Por un instante, Nishida siguió sonriendo en silencio, con serenidad. Y luego se giró hacia Kirito, casi gritando. ¿Qué? Rika se inmutó un poco ante su voz fuerte, pero se calmó rápidamente con un gruñido mientras la siguiente escena comenzaba a desarrollarse. Estaban sentados juntos en la sala de estar, en una cabaña de aspecto acogedor. El hombre estaba solo en un sofá, mientras que frente a él, Kirito y Asuna ocupaban el segundo. Entre ellos había una mesita con los platos sucios de una comida que debieron haber tenido. La cabeza del pez aún se reconocía, pues miraba horrorizado sin ver nada. Su cuerpo había desaparecido, dejando solo el esqueleto en el plato. Fue una visión realmente aterradora. Rika no estaba segura de si habría podido comer algo con ese aspecto. Incluso dentro de un juego virtual, sabiendo que el pez no estaba vivo. Bueno, claramente se lo pasaron genial. Nishida seguía luciendo feliz, bebiendo una taza de té, mientras Asuna se sentaba cortésmente frente a él, sosteniendo su propia taza con una cálida sonrisa. Solo Kirito estaba encorvado, obviamente sin importarle que tuvieran un invitado. Debes ser muy bueno pescando, comentó Asuna. Kirito-kun nunca ha traído nada a casa. Mientras Nishida reía entre dientes en su asiento, Kirito miró de reojo a Asuna. Los lagos de por aquí son muy duros, se quejó. No, no es cierto, dijo Nishida y Rika ladeó la cabeza. El único problema es el gran lago donde estabas pescando, añadió, y Kirito se inclinó hacia adelante con un jadeo mientras Asuna se tapaba la boca y reía entre dientes. Rika se rió a carcajadas ante la nueva información. Era divertidísimo, ¿vale? Este chico no dejaba de atormentarla, lo hiciera a propósito o no, así que iba a consolarse con su desgracia siempre que tuviera oportunidad. ¿Por qué diseñarlo así? Preguntó Kirito. Sí, es una excelente pregunta. Anunció Nishida, señalando a Kirito como si acabara de hacer la pregunta del millón. Parecía muy interesado, por alguna razón. Ese lago tiene un pez enorme, les dijo. Sí, me lo he encontrado varias veces. Pero es tan grande que me arrancó la caña. Así que, me gustaría hacerles una oferta. Kirito se recostó, con aspecto desinteresado. Pero los ojos de Asuna brillaron al sonreírle a Nishida. Al parecer, alguien decidió que no necesitaba escuchar la oferta, porque la escena se cortó. Rika gimió de frustración, pero se animó cuando la pantalla mostró un nuevo día. El lago de antes ahora estaba rodeado de mucha gente, y había al menos 2 pancartas colgadas allí, deseándole suerte a Nishida. Kirito seguía sin dar la impresión de que la situación le daba igual, pero Asuna brillaba a su lado, mirando a su alrededor con una sonrisa radiante. Llevaba un atuendo extraño que ocultaba sus rasgos a la mayoría de la gente. Probablemente porque no quería que nadie la reconociera como Asuna del gremio Comp. Hablando con entusiasmo, Asuna juntó las manos y Rika captó el destello del metal brillante en su dedo. Un anillo. Un anillo de bodas. Y, pensándolo bien, Kirito también llevaba uno. Rika se mordió los labios e intentó ignorar la punzada en el pecho. Se le había dado mejor. Y no era como si no supiera ya de la relación entre Asuna y Kirito en el juego. Era una de las pocas que se enteró del matrimonio gracias a que los conocía a ambos y era muy amiga de ellos. Aún así, le dolía. De pie frente a todos, Nishida sonrió y alzó la voz para llamar la atención. Y ahora, dijo, y todos guardaron silencio.
Es hora del evento principal del día. La gente vitoreó. Nishida se giró hacia el chico de negro, que no mostraba mucho entusiasmo. Kirito-san, hagámoslo. Asuna y Kirito se quedaron mirando la cosa púrpura que Nishida sostenía con dificultad. Asuna jadeó y se tapó la boca al ver a Nishida usarla como cebo. Kirito entrecerró los ojos. ¿Qué tan grande es esta cosa?, murmuró. Entonces todos observaron cómo Nishida lanzaba el cebo al agua y todos esperaron. Y esperaron. Y esperaron. Rika quería tirarse del pelo. ¿Por qué estaban mirando esto? Cuando algo tiró de la cuerda, Kirito se acercó a Nishida. No es eso. Aún no. Algo tiró con más fuerza. Nishida-san. No, todavía no. Y entonces un fuerte tirón hizo que Nishida se moviera. Ahora. Su caña de pescar empezó a brillar con un brillo amarillo y miró a Kirito mientras el chico parecía despertar de una neblina. Lo tengo. Gritó el pescador, intentando no moverse mientras el pez que había pescado se agitaba violentamente en el agua. Entonces puso la caña en las manos de Kirito. Toma. Interruptor ese. Su murmullo vacilante se convirtió en un chillido cuando Kirito fue arrastrado hacia adelante, con las manos agarrando firmemente la caña de pescar. Logró evitar caer al agua y se echó hacia atrás, como si usara su fuerza para intentar sujetar la herramienta que pertenecía a Nishida. Nishida, quien huyó y se detuvo junto a Asuna. Maldita sea. Pequeño, Kirito echó a correr desde la orilla hacia la zona de hierba donde estaba el resto de la gente, tirando con fuerza de la caña de pescar. Cuando una gran sombra apareció en el agua del lago, Asuna la señaló con sus grandes ojos. La veo. Gritó. La multitud corrió hacia adelante para ver mejor el pez, solo para huir histéricamente cuando pareció extenderse bajo el agua, proyectando una sombra que hizo que incluso Rika se estremeciera un poco en su seguro y personal teatro. A Rika se le secó la garganta al ver al monstruo gigante que comenzaba a salir. Incluso Asuna huyó, lo cual era un gran problema, considerando quién era. Cuando pasó junto a Kirito, quien ni siquiera parecía mirar atrás, en dirección al lago, él levantó la vista y preguntó qué pasaba, pero nadie le respondió. Rika gritó cuando el sedal se rompió de repente, dejándolo colgando frente a los ojos de Kirito mientras el chico perdía el equilibrio y caía al suelo. Sorprendido, Kirito lo observó un instante antes de correr hacia el lago. Simplemente no tenía instinto de supervivencia, ¿verdad? Kirito-kun. Gritó Asuna. Es peligroso. ¿Qué es? La miró un momento antes de que un gran chapoteo dejara a Kirito empapado de agua frente a un horrible monstruo pez. Era grande, enorme, y naranja, con 4 patas y una mirada vacía en sus ojos azules. Se alzaba sobre Kirito, inmóvil por un instante, antes de lanzar un chillido estridente, y sus ojos comenzaron a brillar de rojo. Kirito gritó y corrió tan rápido que Rika ni siquiera pudo verlo hasta que se detuvo y se encogió detrás de Asuna. Eso es injusto. No huyas y me dejes. La acusó, y ella rió entre dientes con torpeza. La gente a su alrededor miraba aterrorizada al monstruo. Kirito-san. Gritó Nishida mientras el monstruo se acercaba. Rika hizo una mueca al ver sus afilados dientes. ¿Acaso los peces tenían dientes? Bueno, en realidad no era un pez, ¿verdad? Está corriendo por tierra, observó Kirito, sin parecer preocupado por la situación. Es un pez pulmonado. Probablemente la aparición de este ser horrible lo tomó por sorpresa. Rika estaba segura de que había lidiado con cosas peores. Como un dragón, por ejemplo. Ignoró la mirada apremiante de Nishida y siguió observando al monstruo con curiosidad, inclinándose detrás de Asuna y sujetándola como un escudo. Kirito-san. Gritó Nishida de nuevo. Asuna observaba a los demás encogidos con un interés casi indiferente. Presten atención. Huyan. El chico miró al hombre en pánico y murmuró una respuesta antes de que Asuna pareciera decidirse. Avanzó, Kirito la dejó ir fácilmente, y se quitó la ropa extraña, revelando un suéter amarillo y una falda debajo. Su cabello fluía libremente y desenvainó su estoque, de pie con orgullo frente al monstruoso pez. Kirito le sonrió con indiferencia mientras los ojos de Nishida se desorbitaban. «Señorita, corra», gritó histéricamente el pescador. Kirito se puso una mano en la cadera.
Estará bien. El monstruo aceleró hacia Asuna, y Nishida agarró el brazo de Kirito con urgencia. Kirito-san, tu esposa. Gritó y señaló a la chica, pero Kirito solo sonreía con entusiasmo mientras Asuna se preparaba. Tu esposa. Rika arrugó la nariz cuando Asuna activó una habilidad de espada y saltó directamente a la boca del monstruo antes de salir por el otro extremo elegantemente, habiendo cortado el pez. Todos quedaron maravillados al ver cómo el monstruo moría tras ella. Kirito permaneció inmóvil, solo le sonrió. Parecía estar tan acostumbrado a este tipo de situaciones que ya ni siquiera le parecían extrañas. Rika tuvo que admitirlo. 2 años en un mundo con monstruos como este podían tener ese efecto. La multitud guardó silencio por un momento mientras Asuna los miraba a todos, guardando su espada. Y entonces todos corrieron hacia ella, rodeándola rápidamente y haciéndole sonreír con una expresión de nerviosismo. Rika oyó la emoción de los jugadores al reconocer a Asuna. Probablemente era precisamente lo que querían evitar, pero, bueno, Rika les habría dicho que seguro que saldría a la luz quiénes eran. Sobre todo Asuna, que era un poco más reconocible que Kirito. Cuando la escena cambió, el ambiente pareció cambiar drásticamente. Rika parpadeó confundida al ver a Kirito, de nuevo con su abrigo negro, tumbado en una cama, probablemente la suya, con las piernas en el suelo. Parecía cansado. O quizás solo un poco solemne. Tenía los ojos cerrados, ignorando el sonido de la puerta de la habitación al abrirse. Rika frunció el ceño cuando Asuna entró, vistiendo de nuevo su uniforme. Era entonces cuando tenían que volver al frente para luchar contra él, el jefe. El problema era que Rika no sabía qué había pasado durante esa pelea contra el jefe. Sabía que era lo último que Kirito iba a hacer antes de que terminara el juego. Sabía que algo importante debía haber sucedido ese día porque Kirito también fue quien terminó el juego. Pero nunca supo qué era esa cosa. ¿De verdad iba a verlo? La última pelea contra el jefe no fue agradable de ver. ¿Sería esto mejor o peor? En la pantalla, Asuna se puso de pie y miró a Kirito con las manos en las caderas. Está bien, deja de quejarte, lo regañó. Pero solo han pasado 2 semanas, se quejó. Si nos está convocando al frente cuando estamos de vacaciones, algo grande debe haber pasado, insistió y Kirito intentó discutir, pero su voz se fue apagando. Rika ni siquiera podía culparlo. Había estado luchando sin parar desde el lanzamiento del juego. Esas 2 semanas fueron su primer descanso en 2 años, por lo que ella pudo ver. Al menos escuchemos lo que tiene que decir. Vamos, es la hora, insistió Asuna. Rika observó a Kirito respirar hondo y luego soltarlo antes de ponerse de pie y girarse hacia la puerta a regañadientes. Arreglemos esto y volvamos. Alerta de spoiler, murmuró Rika para sí misma, entre divertida y compasiva. Nunca volvieron. Era un pensamiento triste, la verdad. Ambos lucharon sin descanso durante 2 años y finalmente se tomaron un tiempo para sí mismos, solo para interrumpirlo después de 2 semanas porque debían volver a luchar. En cierto modo, si Kirito y Asuna hubieran sido menos buenos en lo que hacían, no habrían terminado en este lío. Aunque, claro, tal vez en ese escenario ni siquiera se habrían conocido. Quizás ambos habrían muerto. Esto no es justo, resumió Rika para sí misma. En la pantalla, la escena cambió para mostrar a Kirito y Asuna parados frente a la puerta de teletransportación con Nishida sonriéndoles, claramente caminando con ellos para despedirse. Gracias por despedirnos, dijo Kirito cortésmente. A Rika le resultó un poco extraño ver al tipo tan amable con la gente cuando apareció en su tienda, cortó su mejor espada y luego la llevó a una aventura descabellada, donde le dio caca de dragón. No era justo, ¿de acuerdo? No pasamos mucho tiempo juntos, pero fue divertido. El anciano asintió con facilidad. Sí, fue una buena experiencia, les dijo. De hecho, antes de conocerlos, creía que quienes trabajaban para completar el juego vivían en otro mundo. Llevo 2 años atrapado aquí. Aunque logre regresar de alguna manera, no sé si podré volver a mi antiguo trabajo. Es posible que ya hubiera desistido de escapar, admitió. Kirito y Asuna lo miraron con curiosidad. Rika se preguntó qué le habría pasado al final. Se jubiló. Volvió a trabajar en la empresa donde trabajaba.
Es decir, si es que seguía vivo. El pescador dijo. Y entonces me dije que pasar el tiempo con una caña de pescar en la mano sería lo mejor para mí. Es muy triste. No, protestó Kirito. No, eso no es. Yo también, dijo Asuna, y Kirito y Nishida se giraron para mirarla, confundidos y atónitos por su reacción. Al principio, pensé lo mismo. Lloraba sola todas las noches, explicó, y Kirito la miró como si fuera la primera vez que lo oía. Sentía que cada día que pasaba aquí me robaba un pedazo de mi vida real. Rika esperaba que sonara triste, pero tenía una sonrisa en su rostro mientras hablaba. Después de llorar, salía a luchar con todas mis fuerzas. Solo pensaba en ganar, seguir adelante y hacerme más fuerte. Pero entonces, vi a alguien durmiendo la siesta a la sombra en la plaza. Una expresión pensativa se apoderó del rostro de Kirito mientras miraba a Asuna como si intentara reconstruir algo. De verdad, después de ver estos videos, no hacía falta ser un genio para saber que Asuna se refería a él. Todos lo vieron ese día. Me enfureció muchísimo, añadió Asuna con tono divertido, y Kirito miró a lo lejos, rascándose la barbilla. Le dije que dejara de perder el tiempo. Y me respondió que era la mejor estación de Aincrad, y también su mejor clima. Así que entrar en una mazmorra sería un desperdicio. Luego intenté acostarme también, y dormí como un bebé. Cuando desperté era de noche y parecía un poco molesto. Pero mientras hacíamos fiesta juntos, incluso en un mundo como este, él realmente vivía. No estaba perdiendo un día en el mundo real. Estaba ganando un día aquí. Había una sonrisa en el rostro de Nishida, como si incluso él supiera de quién estaba hablando sin tener que escuchar el nombre. Asuna tomó la mano de Kirito y la apretó un poco, atrayendo sus grandes ojos hacia ella. Quien me enseñó eso fue Kirito-kun. Cuando empecé a pensar en él al dormirme, dejé de tener pesadillas. Empecé a desear verlo. Por primera vez desde que llegué aquí, fui feliz. Su voz tembló al verter lágrimas. Se las secó rápidamente, sin dejar de sonreír. Para mí, Kirito-kun es el significado de mis 2 años aquí. Y la prueba de que estoy viva. Me puse el nervejear ese día para poder conocerlo. Estoy segura de que también hay algo importante para ti aquí. Nishida inclinó la cabeza levemente. Es cierto, dijo con calma. Tienes toda la razón. La vida no es tan mala. No es tan mal en absoluto, levantó las manos de Asuna y Kirito mientras ambos le sonreían. No puedo ayudarte en nada. Pero buena suerte. Vamos a pescar juntos otra vez, sugirió Kirito. A su lado, Asuna pareció decir lo que Kirito intentaba decir con esas palabras. Volveremos, prometió. Y aunque nunca volvieron a ese piso, Rika estaba bastante segura de que Nishida los perdonaba. Sentía el impulso de encontrarlo en el mundo real y ver cómo estaba ahora. Había vuelto al trabajo. Tenía algo más que hacer. Era un verdadero pescador en su tiempo libre, decidiendo seguir haciendo lo que hacía en Sao. Se preguntó qué estaría pensando Asuna al ver todo esto de nuevo. Sabía que, al verlo juntos, todos la consolaban y la molestaban por sus acciones pasadas. A veces era demasiado serio. Rika y los demás tenían que tomarse las cosas con más calma. Además, Asuna y Kirito eran tan fáciles de molestar, ¿de acuerdo? Y Asuna se lo merecía después de reírse durante todo el video que mostraba la aventura de Rika con Kirito, ¿de acuerdo? Pero a pesar de todo eso, Rika recordó los momentos en los que Asuna parecía asustarse o apartar la mirada de la pantalla por vergüenza o miedo de volver a ver algo traumático. Honestamente, la mirada de Asuna cuando Kirito casi muere bajo la espada de Kuradel probablemente perseguiría a Rika para siempre, o al menos durante los próximos meses. Sin mencionar la mirada vacía en el rostro de Kirito cuando pareció darse por vencido en salir de allí con vida por un instante. Dolía verlo, sobre todo cuando estaba tan decidido a sacar a Rika de ese foso de dragones no hacía mucho. Sacudiendo la cabeza, Rika apartó las imágenes deprimentes de su mente y se concentró rápidamente en la pantalla gigante cuando la escena cambió y mostró a Kirito y Asuna de nuevo frente a Heathcliff y los otros 4 miembros principales del gremio Comp. Todos tenían rostros sombríos, excepto Kirito y Asuna, que simplemente parecían conmocionados y alarmados. El equipo de reconocimiento fue aniquilado.
Preguntó Kirito con incredulidad. A Rika se le cortó la respiración al pensar en tanta gente muriendo así. Con razón Kirito y Asuna parecían tan atónitos. Enviamos un grupo de 20 miembros de 5 gremios diferentes para prepararnos para la pelea contra el jefe, dijo Heathcliff, y Rika apretó los dientes al ver el comportamiento del hombre. Parecía tan impasible como siempre. Quizás había un toque de arrepentimiento en su rostro, pero nada más. Sabiendo quién era realmente este hombre, Rika quería entrar allí y apuñalarlo con una espada o tal vez, mejor idea, golpearlo con un martillo. Sin embargo, cuando los primeros 10 llegaron al centro de la habitación y apareció el jefe, la entrada se cerró, continuó Heathcliff. Kirito entrecerró los ojos con una mueca acalorada. Una zona anticristal, murmuró para sí. Sin prestarle atención a sus palabras, Heathcliff simplemente continuó. Y cuando la puerta finalmente se abrió 5 minutos después, no quedaba nada en la habitación. Ni las 10 personas ni el jefe. Eso es una locura, susurró Kirito, y los ojos de Asuna se abrieron junto a él cuando pareció darse cuenta de lo mala que era la situación. Rika habría dado media vuelta para huir lo más lejos posible de esta gente y su próxima pelea. Quería vivir, pasara lo que pasara. Pero Kirito y Asuna no huyeron. Simplemente siguieron mirando a Heathcliff. El hombre siguió hablando monótonamente. Pero no podemos renunciar a completar el juego, dijo, y una vez más a Rika le entraron ganas de estrellarle algo en la cabeza. Tendremos que atacar con toda la fuerza posible. Te ayudaremos, dijo Kirito, y su rostro se tornó completamente serio al continuar. Sin embargo, la seguridad de Asuna es mi mayor prioridad, dijo, y la chica en cuestión lo miró. Si las cosas se ponen feas, la protegeré por encima del resto del grupo. Una persona es muy fuerte cuando busca proteger algo, comentó Heathcliff con una sonrisa. Espero una buena pelea. Rika no apartó la vista del rostro de Kirito. Sabía que él y Asuna eran muy cercanos. Pero oírlo ponerla tan claramente delante de todos los demás, fue una experiencia surrealista. Rika estaba segura de que después de eso, la gente de todo Japón hablaría mal de Kirito por ignorar a los demás por una sola persona. Sabía que sonaba mal. Pero, bueno, lo entendía. Por mucho que quisiera burlarse de Kirito con todas sus fuerzas, también sabía a qué se refería cuando decía que Asuna era su máxima prioridad. Todos tenían sus prioridades en orden. Deberían alegrarse de que la prioridad número 1 de Kirito fuera otra persona y no un objeto o algo menos importante. Sabía que, después de todo, otras personas tenían peores opciones. Aún así, cuando finalmente despertó, Rika no envidió su recuperación ni la tarea de lidiar con las miradas de todos sobre él. Hasta ahora, su verdadero nombre no se ha mencionado en estos vídeos, pero quién sabe qué podrían escuchar, ¿verdad? Si la gente supiera quién era realmente, podrían ir a por él. Podrían averiguar dónde está su casa. Podrían demandarlo, al menos, por el asesinato de Kuradel. Dios mío, ¿y si la familia de Kuradel estuviera viendo esto, esperando con la respiración contenida para descubrir quién era este chico y arruinarle la vida poco a poco al despertar? Bueno, pasara lo que pasara, al menos podría estar ahí para molestar a Kirito durante todo el proceso, y tal vez comprobar si lo estaba llevando bien. Por Asuna. No por Kirito. Este chico le debía algo por haberle roto la espada y haber conseguido una nueva gratis. En serio, aún le dolía el corazón por lo ocurrido ese día, pero hasta ahora había logrado sobrellevarlo. Quizás estaba reprimiendo un poco el dolor, pero al menos seguía funcionando. La escena cambió en la pantalla para mostrar a Kirito y Asuna solos en la misma habitación. Los demás debieron haberlos dejado allí en algún momento. Kirito estaba apoyado en una de las muchas ventanas de la habitación, por lo que su rostro estaba un poco oscurecido por las sombras. Miró con tristeza a Asuna, quien estaba sentada en la larga mesa arqueada, con la mirada fija en la pared frente a ella. ¿3 horas faltan?, dijo Asuna con indiferencia. Miró a Kirito. ¿Qué hacemos? Al ver la expresión de Kirito, sonrió, como si le pareciera divertido o sorprendente que Kirito se viera tan triste. ¿Qué pasa? Bajó la cabeza y se alejó de ella. No te enojes cuando digo esto, dijo mientras miraba al suelo con solemnidad. Asuna lo observaba desde su lugar.
Pero hoy, ¿preferirías quedarte aquí en lugar de ir a la pelea contra el jefe? Con la sonrisa desvaneciéndose, Asuna lo observó un momento antes de girar la cabeza para darle la espalda a Kirito. ¿Por qué preguntas eso? No sabemos qué pasará si no podemos usar cristales de teletransportación. Tengo miedo, admitió. Si te pasara algo. A Rika le dolía el corazón en el pecho, a pesar de sus mejores deseos, al escuchar esta confesión. Ese tierno momento que se suponía solo debía compartir con Asuna porque Kirito no expresaba sus emociones con tanta libertad. Esos escasos momentos intermedios eran preciosos para Rika. Y este momento era, de alguna manera, peor que los demás porque, ¿se equivocaba Rika o era la primera vez que Kirito decía en voz alta que tenía miedo? Así que quieres ir tú mismo, dijo Asuna, cabizbajo como Kirito. Mientras espero aquí, ¿dónde estoy a salvo? Su expresión se endureció al bajar de la mesa y dirigirse hacia Kirito. Las manos del chico se apretaron alrededor de las vigas metálicas de la ventana tras él, manteniendo la boca cerrada, como si sintiera que decir algo ahora solo empeoraría las cosas. Si te fueras y no regresaras, Asuna se detuvo frente a él y lo fulminó con la mirada. Me suicidaría. Sus ojos se abrieron de par en par al ver una expresión de horror en su rostro. Rika posó la mano sobre su pecho, con los dedos apretados. Ya no tendría motivos para vivir. Y no me perdonaría no haber ido. Lo siento. Kirito cerró los ojos con fuerza. Estoy entrando en pánico. De verdad, preferiría escaparme contigo. Finalmente la miró, casi con desesperación al tomar sus manos. No tenemos que volver al mundo real. Podemos vivir en la casa del bosque. Contra lo que Rika esperaba, Asuna no le gritó a Kirito por siquiera sugerir tal cosa. No, bajó la mirada con tristeza y su voz permaneció tranquila y solemne al responder. Sería genial si pudiéramos, dijo con nostalgia. Podríamos estar juntos todos los días, para siempre. Honestamente, Rika ya no estaba segura de qué creía que podría pasar. ¿Cómo había logrado Kirito completar el juego en ese estado? Asuna sonrió dulcemente por un momento y luego sus labios se curvaron. Kirito-kun, ¿alguna vez has considerado lo que les pasa a nuestros cuerpos reales? Preguntó, y él apretó los labios. Cuando pasaron varias semanas desde que empezó el juego, llegó un momento en que la mayoría de los jugadores se desconectaron durante varias horas, ¿verdad? En ese momento, probablemente todos los jugadores fueron trasladados a hospitales. Si nuestros cuerpos apenas se mantienen vivos en camas de hospital, no creo que eso funcione durante años. En otras palabras, ya sea que completemos el juego o no, Kirito la miró fijamente mientras la comprensión parecía desplomarse sobre él de golpe. Sus ojos brillaban como si quisiera llorar. ¿Hay un límite de tiempo? Miró al frente por un momento y entonces Asuna hundió la cara en su hombro mientras lloraba. El chico le puso la mano en la nuca. Quiero estar contigo para siempre. Sollozó Asuna y Kirito la miró con tristeza. Rika notó que le temblaban las manos, así que intentó meterlas bajo los muslos. Quiero que salgamos de verdad. Que nos casemos de verdad. Que envejezcamos juntos. Así. Con voz tranquila y reticente, Kirito habló. Por ahora, tenemos que luchar, ¿no? Rika presionó sus labios y casi aplaudió cuando la escena cambió porque, honestamente, iba a perder el control si tenía que ver a estos dos darse cuenta juntos de que no tenían otra opción que pelear, quisieran o no. Rika sabía que lo disfrutaban. Pelear era algo que se les daba bien y que podían manejar sin problemas. Kirito, según Asuna, casi se obsesionaba con ello a veces. Pero no merecían encontrarse en una situación tan desesperada, ¿de acuerdo? Ninguno de ellos lo merecía. Aún sintiéndose mal, Rika vio a Kirito y Asuna aparecer juntos en una puerta de teletransportación, ambos armados y listos para luchar. Sus expresiones serias no denotaban la confusión interna que atravesaban. Si Rika los hubiera visto entonces, jamás habría imaginado que Kirito se había derrumbado con Asuna, llorando desesperadamente sobre su hombro hacía apenas un momento. Cuando ambos bajaron de la puerta, la gente a su alrededor se giró para mirarlos. Parecían molestos, seriados, sombríos, irritados. Era difícil saberlo.
Además, Rika no estaba segura de qué podrían tener contra Kirito y Asuna de repente. ¿Estaban enojados por la ausencia temporal de la pareja? Sinceramente, era una tontería estar molesto, pensándolo bien. ¡Hey! El dúo se detuvo para mirar por encima del hombro a los dos hombres que estaban detrás de ellos, y Rika suspiró al ver las sonrisas en los rostros de Ágil y Klein. Ambos parecían tan orgullosos de sí mismos al saludar a Kirito y Asuna, que a Rika le pareció divertido. La respuesta de Kirito, a pesar de que su expresión no cambió en lo más mínimo, sonó como si estuviera aliviado de verlos. ¿Qué? ¿Ustedes también vienen?, preguntó, y aunque su tono de voz parecía indicar que estaba harto de la sola idea, ella sabía que solo estaba fingiendo. Era evidente que se preocupaba por ellos dos. Rika no tenía idea de cómo Kirito y Ágil llegaron a ser tan cercanos, pero la amistad de Klein y Kirito fue algo que Rika y el resto de Japón pudieron ver por sí mismos, con sus propios ojos. Sin perder su optimismo, la voz resonante de Ágil respondió. «Deberías alegrarte de verme», le dijo a Kirito y luego se agachó para quedar a la altura del espadachín negro. «Cerré mi tienda para venir a ayudar. Ni siquiera entiendes mi desinteresado deseo de ayudar», bromeó. Molesto, Kirito se puso las manos en las caderas, desafiante. «Entonces te quitaremos de la lista de objetos», respondió con sarcasmo. Desconcertado, Ágil se atragantó un poco, angustiado. «Yo no iría tan lejos», protestó, y Asuna y Klein estallaron en carcajadas. Rika también disfrutó mucho de esta pequeña interacción. Le hizo olvidar por un instante que se dirigían a una pelea contra un jefe. Una pelea contra un jefe realmente mala, además. Por supuesto, eso significaba que tuvo que interrumpirse en cuanto Heathcliff y su séquito llegaron. Todos se quedaron en silencio y serios al ver a los tres hombres que cruzaban la plaza, antes de que Heathcliff usara un cristal para abrir un portal al pasillo de la sala del jefe. Mientras Kirito y Asuna lo recorrían, Asuna observó el oscuro espacio y comentó que no le gustaba el lugar. Kirito observó la zona y asintió. Todos a su alrededor empezaron a revisar sus menús, probablemente comprando todo lo necesario para no ser sorprendidos durante la pelea contra el jefe. Al frente, Heathcliff se puso de pie y les habló a todos con su legendario escudo en la mano. Parecía tan fuerte y formal. Rika odiaba la confianza que la gente depositaba en él para rescatarlos en el juego. Era horrible. Darles esperanza solo para quitársela. ¿Todos listos?, preguntó Heathcliff. Los caballeros de la sangre recibirán la mayor parte del daño en el frente. Mientras tanto, me gustaría que el resto discerniera sus patrones de ataque y se preparara para cambiar de táctica según sea necesario. Será una batalla difícil. Rika puso los ojos en blanco y resopló. Sí, él ya lo sabía porque sabía a quién se enfrentaban, ¿verdad? Pero tengo fe en que podemos vencer. Alzó un poco la voz. Por nuestro día de liberación. La multitud de luchadores a su alrededor gritó en respuesta, pero Rika notó que Kirito simplemente permanecía allí en silencio, con la mirada perdida. Era lo normal, en realidad. Aún así, parecía más tenso de lo habitual. Con el ceño fruncido y los puños apretados, era fácil ver lo alterado que estaba. Así que no le sorprendió en absoluto que la mano de Asuna le tocara el puño. Inclinándose para susurrarle a Kirito al oído, Asuna mantuvo la voz suave y tranquila para que solo él pudiera oírla. «Todo estará bien», dijo, y él se giró para mirarla, con la expresión ya suavizada. «Te protegeré», prometió con una sonrisa. «Así que tú también me proteges, ¿de acuerdo?» «Sí, lo haré». Asintió con una sonrisa y luego ambos se giraron para mirar hacia adelante. Todos los jugadores se giraron para mirar hacia adelante, con sus armas sacadas y sostenidas frente a ellos mientras se preparaban para luchar contra el jefe en el momento en que Heathcliff abrió la puerta de la habitación. Kirito, desenvainando sus dos espadas, mantuvo la vista al frente mientras les hablaba a Ágil y Klein. «No mueran». Klein soltó una carcajada. «Lo mismo digo. Voy a hacerme rico con lo que gané hoy», añadió Ágil. «No tengo intención de morir». El muchacho vestido de negro sonrió ante sus respuestas y todos entraron juntos en la habitación oscura. Rika entrecerró los ojos mientras intentaba ver algo, cualquier cosa. Estaba oscuro y redondo, y no había nada.
Todos los jugadores estaban de pie, listos para enfrentarse a lo que fuera que se les acercara, pero cuanto más esperaban, más sentía Rika que algo andaba mal. Su corazón empezó a latir cada vez más rápido cuando la puerta de la habitación se cerró de golpe antes de desaparecer por completo. Estaban encerrados dentro, tal como Heathcliff dijo que había sucedido con el grupo de exploradores. No pasa nada, dijo alguien, y su voz pareció resonar en toda la habitación. Y entonces Asuna abrió mucho los ojos y miró hacia arriba bruscamente. «Sobre nosotros», gritó, y todos se giraron para mirar el techo de la habitación. El cuerpo de Rika empezó a temblar al ver al monstruo esquelético que los observaba con ojos rojos y vacíos desde lo alto. Su cuerpo era largo, como una serpiente con patas. Era la cosa más vil que Rika había visto jamás. Pensaba que ojos brillantes era malo, pero esto era mucho peor. La gente en pantalla también empezó a temblar mientras miraban al jefe que acechaba en el oscuro techo. Rika quería detener la escena para poder salir corriendo. Su mente le indicó, amablemente, que siempre podía cerrar sesión y dejar de ver esto con su nervejear. Pero no podía. En realidad no. Necesitaba saber qué había pasado allí. Necesitaba saber cómo había sucedido todo para poder reventarle la cabeza a Kirito después con toda la información a su disposición. Calavera Klein leyó el nombre del monstruo con voz entrecortada. Segador. Terminó Kirito. No temblaba de miedo como los demás, pero tampoco parecía muy contento con el jefe contra el que se suponía que debían luchar. «No se queden juntos», ordenó Heathcliff. «Aléjense». Todos empezaron a dispersarse, los que podían moverse, cuando el segador de calaveras empezó a arrastrarse hacia ellos. Pero Rika notó a dos personas que parecían paralizadas por el miedo, temblando dentro de sus armaduras mientras observaban al monstruo que se acercaba cada vez más. Alzando la voz al máximo, Kirito les hizo un gesto con la mano. «Por aquí. Corran». Les instó, pero ya era demasiado tarde. Claro, comenzaron a correr obedientemente, gritando de miedo todo el tiempo, pero entonces el jefe aterrizó detrás de ellos y con un corte que los golpeó a los dos, envió a los hombres a volar, y Asuna extendió sus manos para intentar atraparlos, al menos a uno de ellos, pero murieron en el aire antes de que pudieran alcanzar al grupo de luchadores horrorizados. Klein se quedó boquiabierto. «De un golpe. Eso es una locura», dijo Ágil. Cuando el segador de calaveras ahora en el suelo junto con el grupo de jugadores chilló e intentó atacar a más jugadores, todos se dispersaron e intentaron huir como pequeñas hormigas que querían alejarse de una bota que estaba a punto de aplastarlas. De alguna manera, antes de que las guadañas del segador de cráneos, Rika ni siquiera sabía cómo llamarlas, pudieran golpear a alguien, Heathcliff corrió hacia adelante y se colocó entre el jefe y los jugadores que aún intentaban escapar. Con su escudo, bloqueó el ataque, manteniéndose firme. Rika habría quedado más impresionada si no hubiera sabido quién era realmente. Molesto, el jefe usó su otra guadaña para matar a otro jugador, y luego gritó y huyó de Heathcliff. «Ni siquiera podemos acercarnos», observó Ágil. Kirito gruñó antes de avanzar a toda velocidad. «Atrás», gritó. Corrió hacia un hombre aterrorizado, antes de cruzar sus espadas para detener la guadaña del segador de cráneos. Cayó de rodillas por la fuerza del ataque que intentaba bloquear, y Rika frunció el ceño ante la diferencia entre su capacidad para resistir el ataque, que no era muy buena, y la de Heathcliff. Otra razón para odiar a ese hombre. «Es demasiado fuerte», exclamó Kirito con voz ahogada. La primera guadaña del jefe fue bloqueada una vez más por Heathcliff antes de que pudiera golpear a Kirito, y Asuna saltó hacia adelante y se unió a Kirito con su estoque, cruzándolo sobre sus dos espadas y haciendo que el esqueleto chirriante tropezara hacia atrás por la fuerza de la resistencia que había encontrado. La expresión de asombro en el rostro de Kirito era casi cómica. Casi. La situación era demasiado sombría y sería como para que Rika pudiera reír, aunque fuera un poco. «Si bloqueamos juntos, podemos lograrlo», dijo Asuna y desenvainó su espada antes de agarrar el brazo de Kirito y ponerlo de pie. «Podemos lograrlo». Le sonrió.
de acuerdo, asintió en voz baja, y entonces, cuando Heathcliff bloqueó un ataque, Kirito alzó la voz para que los demás en la sala pudieran oírlo mientras él y Asuna se movían para bloquear la segunda guadaña. Nos encargaremos de las guadañas. Todos los demás, ataquen por los lados. Gritó. La gente a su alrededor pareció recuperar la compostura ante las claras órdenes recibidas. Se adelantaron para obedecer, y Rika tuvo que admitir que, de todas formas, habría intentado esconderse en un rincón de la habitación, probablemente acurrucada por el miedo. Por un segundo después de que 2 personas más murieran debido a que la cola del jefe los golpeó, Kirito simplemente se quedó boquiabierto al ver las 5 barras de HP del monstruo frente a ellos, luciendo como si ni siquiera estuviera seguro de qué pensar ante las líneas verdes completas. Asuna, de pie un poco detrás de él, lo miró con ojo crítico. Kirito-kun. Sí salió de su ensimismamiento y ambos saltaron hacia adelante para hacer su parte. A partir de ese momento, la pelea continuó con el mismo patrón. Heathcliff, Kirito y Asuna bloquearon las guadañas de The Skull Reaper, y los otros jugadores en la sala lucharon duro, atacando el cuerpo del esqueleto con sus armas sin piedad. De vez en cuando, Kirito y Asuna también atacaban al segador de calaveras, con sus espadas brillando mientras trabajaban juntos sin intercambiar una sola palabra. Rika no tenía ni idea de cómo lo hacían, pero era una vista magnífica, por mucho que le doliera el corazón. Y luego la escena dio un salto hacia adelante. Notas. Olvidé subirlo, jaja. Iba a hacerlo, pero luego apareció mi sobrino Y. Se me olvidó. En fin, aquí está. No recuerdo qué hay en este capítulo porque estoy leyendo el final del último ahora mismo, pero, probablemente sea mi capítulo menos preciso hasta ahora. No por el episodio, aunque, no sé, quizá tampoco sea bueno, sino porque no estoy segura de mi imitación de Lisbeth, no estoy segura de haberla captado bien. Sé que suele enfadarse con facilidad, pero, yo no. Así que es raro. En fin, nada que decir. Necesito comer para pensar. Hasta luego.